No. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el capítulo. Ayer estuvimos hablando sobre el punto era respuesta al fotoperiodo. Y la duración del ciclo de vida. Ayer hemos hablado sobre la respuesta al fotoperiodo en relación a la importancia que puede tener referido a las malezas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de día largo, día corto y día neutro. Ahora, en relación a la duración del ciclo de vida, muchas malezas lo que hacen es acortar, vamos a decir, acortar su ciclo de vida,
siempre con el objetivo de la sobrevivencia. Es decir, toda maleza, toda planta originaria de un lugar determinado, lo que pretende siempre es no desaparecer, sobrevivir, ya sea en su lugar original o en otro lugar. Por lo tanto, también una reacción que tienen para lograr este objetivo es manejar esto de la duración de su ciclo de vida. Hay varios tipos de, varios ejemplos de plantas que hacen que puedan reducir, si quieren, su ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, de acuerdo a los estudios que han hecho, tenemos, por ejemplo, el caso del Senecio vulgaris, que esta planta puede llegar a tener de 2 a 3 generaciones en un año. O sea, acorta su ciclo de acuerdo también a ciertas condiciones ambientales. Entonces, esto fue lo que llamó la atención de los malezólogos, ¿no? En relación al manejo de su ciclo de vida, y comienzan a estudiar este tipo de plantas o estudiar las malezas para saber cómo es que, ¿no?, pueden hacer este manejo sobre su ciclo de vida. Entonces, de acuerdo a información que ellos van obteniendo, surge el término de plantas efímeras. Efímeras, perdón. Lo invertí el término. Plantas efímeras, ¿no? Los botánicos, fisiólogos, malezólogos hablan de las plantas efímeras. Es decir, una planta efímera es aquella que puede cumplir más de 2 o 3 generaciones al año. Esto debido a la presencia o a un factor ambiental que hace que la planta reaccione de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de las plantas efímeras está obviamente el Senecio vulgaris. También se habla de esta otra planta que es la Capsella bursa pastoris. De la Urtica urens. Lo que se llama, se la conoce como ortiga, ¿no? Entonces, se ve en estas otras especies que también se comportan como plantas efímeras, es decir, que cumplen al año o que tienen al año varias generaciones, ¿no? Van de una u otra manera floreciendo con periodos muy cortos. No se llega hasta el extremo, por ejemplo, dicen que en el caso de la capsella o de la urtica, que todo su ciclo lo pueden cumplir en 6 semanas.
eso significa como un mes y medio, ¿no? Entonces, toda esa reacción que tienen estas plantas lo hacen con el objetivo de no desaparecer, con el objetivo de no extinguirse. Y seguir, digamos, sobreviviendo en cierto lugar, en cierta zona, en cierta región. También a esta lista se pone como ejemplo a la portulaca oleracea. Generalmente eh, esta planta, la portulaca oleracea, puede manejar su ciclo de vida de acuerdo a las observaciones que han hecho los malezólogos, ¿no? Esta planta es muy importante, dicen, y es bien especial porque puede cumplir su ciclo de vida desde 5 semanas, o sea, un mes y medio, un mes y una semana, como también en algunas otras situaciones, ese su ciclo de vida puede durar más de 4 meses. Por eso se la considera esta planta, la portulaca, como una representante de las malezas, que tiene muchas características interesantes que hacen eh, que los malezólogos y demás sigan investigando, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Dicen, ¿por qué será importante para esta planta manejar tanto su ciclo de vida? Entonces, de acuerdo a las observaciones que hacen, les decía, los malezólogos, dicen que al manejar su ciclo entre 5 semanas, que es sumamente corto, lo que logra es evitar, por ejemplo, el control por herbicidas, ¿no? O sea, escapa, como quien dice, se libera de esa etapa de la aplicación de herbicidas. Y eso obviamente es importante para la planta, ya que va a seguir sobreviviendo, ¿no? En algunos lugares, en algunos países, obviamente, van haciendo investigaciones sobre este tipo de plantas, donde se observa que pueden manejar su ciclo de vida, ¿no? Ahora también nos informan que, felizmente nos dicen, no todas las malezas suelen eh, esto de su ciclo de vida, ¿no? Porque si ocurriera eso con todas, entonces estaríamos un poco perdidos, ya que sería tan complicado manejar o querer controlar las malezas, ¿no? Y bueno, tendríamos mucho más problema, ¿no? En la agricultura. Este momento son pocas las llamadas malezas efímeras, pero esto no significa que solamente sean estas 4, ¿no? Lo que pasa es que no hay investigación, no hay reportes científicos, si quieren, donde nos digan realmente esta especie sí, esta especie no, entonces no hay. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro medio, nadie toma en cuenta lo que es las malezas. Por esa razón, no se hace ninguna investigación, no se hace ningún tipo de observación así que nos dé algún dato
que nos indique que qué tipo de malezas tenemos en relación a su agresividad, por ejemplo. Nosotros, por el hecho de dedicarnos al cultivo de especies, entonces vemos una planta en nuestra parcela y directamente la eliminamos, ¿no? Tomando en cuenta o pensando que es una planta que nos va a perjudicar y no nos cuestionamos más y directamente actuamos de esa manera, ¿no? Entonces, no hay investigación, no hay ningún tipo de observación seria que haga que podamos cambiar, digamos, de idea en relación a estas plantas, ¿no? Entonces, seguramente en la actualidad tenemos muchas más de estas plantas, de las efímeras, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar donde uno esté refiriéndose. También tenemos otro factor importante cuando hablamos de esto de la ecofisiología. Tenemos algo que quizás muchos no se pusieron a pensar, principalmente a nivel de agricultor. Yo me refiero a la respuesta al corte o llamado también siega. Esto también surge de acuerdo a alguna observación que hace algún malezólogo por ahí. De acuerdo a los estudios que van haciendo, que van averiguando, investigando, observando, surgen este tipo de observaciones. Es así que se habla de una respuesta al corte o una respuesta a lo que se llama la siega. Generalmente, el agricultor y también la persona que se dedica al cultivo generalmente quiere ver su parcela limpia de malezas, ¿no es cierto? No quiere tener ninguna otra planta que no sea la planta que está cultivando. Y eso es lógico. Eso es algo normal, digamos, que cualquier productor tenga ese objetivo. Y de acuerdo a ello, el agricultor lo que hace es, si lo hace manualmente, arrancar la planta, arrancar la maleza, muchas veces lo deja en el lugar, ¿no? En la misma parcela. Va arrancando y lo deja ahí con el objetivo de que comience a desintegrarse, a descomponerse esa planta y que sirva de abono, que esa es también otra cosa importante y algo que va a ocurrir, ¿no? O también, si tiene, por ejemplo, si está en una carpa, un invernadero, ¿no? Arranca las malezas y las va botando, digamos, las paredes de la carpa. O si está en una parcela a campo abierto, también arranca y a veces lo bota al borde de la parcela, ¿no? O lo deja en la parcela o lo bota al borde de la parcela. Y no hay más, digamos, no hace más eliminación que esa. Y bueno, uno piensa que está correcto, que no hay ningún problema. Pero sin embargo, de acuerdo, les decía, observaciones que hacen los malezólogos, resulta que se encuentra que hay algunas plantas que tienen una respuesta inmediata
cuando se realiza el corte, ¿no? O sea, cortamos la maleza, arrancamos la maleza, y hay algunas de ellas que responden de una forma muy interesante, ¿no? Una de ellas que hace esta respuesta, que tiene esta respuesta, es la Portulaca oleracea. En muchos lugares a esta Portulaca oleracea le conocen como verdolaga, un nombre común. ¿No? Esta planta, por ejemplo, una vez que se la arranca o se la corta, inmediatamente reacciona y comienza a formar el botón floral. No importa que ya esté arrancada, ¿no? Ya esté cortada, lo que hace es forma inmediatamente la flor y produce semillas maduras. Eso es lo que se ha observado y lo más interesante que han visto los malezólogos, ¿no? Entonces, no basta cortar la planta, la maleza, en algunos casos, y dejarla ahí en el campo, digamos, ¿no? En los surcos, en la parcela. Porque si esa planta tiene esta respuesta, entonces lo que estamos haciendo es que esa maleza produzca inmediatamente las semillas y nos inunde más en la parcela con esta maleza. De acuerdo también a otros estudios que también en relación a este ejemplo que tenemos, la portulaca, van haciendo investigaciones, esto les hablo a nivel mundial, y también nos dicen que el orobanche o orobanque también le llaman, se recuerdan, esta es la flor azul. Esta planta, si se recuerdan, es parásita. Entonces esta plantita también, esta planta parásita también tiene esta característica. Tiene la característica de la respuesta al corte. Por lo tanto, se sugiere que, bueno, los malezólogos sugieren, recomiendan que cuando se realice el corte de las malezas, necesariamente se pueda observar esta situación y lo mejor es sacar estas plantas de la parcela o de la carpa, del invernadero, si es que no estamos seguros, ¿no?, de que tenga una respuesta al corte. Porque si no hacemos eso, entonces nos vamos a plagar más de la maleza, o sea, vamos a tener mucho más proliferación de la maleza en nuestra parcela, ¿no?, o nuestra carpa. También nos sugieren los malezólogos que que cada agricultor, digamos, debería conocer esta parte de la respuesta al corte, ¿no? Es decir, debería estar con ese conocimiento en relación a algún tipo de plantas que se presenten en su parcela, ¿no?, haciendo la observación correspondiente. Y más aún, digamos, nosotros, que somos una institución educativa, deberíamos saber, nos dicen,
por ejemplo, en nuestras parcelas, si hay malezas que son o que tienen esta respuesta al corte, ¿no? En ese sentido, se hicieron algunas observaciones con sus compañeros de anteriores semestres, donde algunos sí encontraron algunas plantas que tienen este tipo de respuesta, como también se tienen otras plantas que no tienen esta respuesta. Por lo tanto, la respuesta al corte o a la siega no es algo generalizado, no es algo que implique a todas las malezas. Es algo más específico en relación a algunas de ellas. Pero sí, lo que falta es, en todo caso, que nosotros conozcamos en nuestro medio, ¿no? Sepamos en nuestro medio qué tipo de plantas podrían tener esta respuesta. Y esa va a ser una de la segunda práctica en realidad va a ser cuando vayamos a Cota Cota, a hacer una recolección de algunas malezas, esperando esta respuesta, ¿no? Entonces, llegado el momento, vamos a indicar cómo es que vamos a trabajar para poder hacer esta práctica, que implica una sola recolección, o sea, vamos a ir solamente a recolectar a Cota Cota, ¿ya? Eso, como les digo, llegado el momento, vamos a ir conversando y se les va a ir explicando. Pasamos ahora a lo que es también otro punto importante, que está dentro de lo que es la ecofisiología de las malezas, o sea, el funcionamiento de estas plantas en relación a su medio, ¿no? Este punto importante se refiere a la reproducción, ¿no? La reproducción de las malezas. O sea, como siempre estamos hablando de las malezas, ¿no? Ya que ese es nuestra asignatura. Ahora, en relación a la reproducción de estas plantas, no creo que sea algo desconocido para ustedes, o es algo bien conocido, que estas plantas tienen dos tipos de reproducción. Estamos pensando en la reproducción sexual, como también en la reproducción asexual, ¿no? O sea, estas plantas tienen, o podemos hablar de esos dos tipos de reproducción. Podemos comenzar un poco hablando lo que conocemos como reproducción sexual. Otros también le llaman reproducción sexuada. Algunos autores también se refieren como una reproducción sexuada. Entendiendo lo mismo, ¿no? Ahora, esto tampoco es desconocido por ustedes, ¿no? ¿Qué será? ¿A qué llamamos reproducción sexual o sexuada? ¿Qué entendemos por reproducción sexual o reproducción sexuada?
Ingeniera, sería la unión de un huevo, perdón, de un espermatozoide con un óvulo. Sí o sí tienen que ver los dos. O bueno, la presencia de ambos para que se forme lo que es el huevo cigoto. Sí, muy bien. ¿Apellido? Chillo Yupanqui Camila. Muy bien. Muy bien, Camila. Lo que dice su compañera es cierto, ¿no? Por eso les indicaba que ustedes conocen sobre esto de la reproducción sexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, entonces, es aquella que se va a producir, pero con la participación de los gametos, ¿no? De dos gametos, masculino y femenino. Una vez que tenemos esos gametos, una vez que se encuentran los gametos, ocurre lo que es la fertilización, la unión, ¿no? De estos dos gametos, masculino y femenino. Lo que va a producir, como decía, en este caso, un nuevo individuo, ¿no? Un embrión. Y se va a producir un embrión con las diferentes características de cada especie. Ahora, esta reproducción sexual tiene ciertas características. Aquí se habla de 3 características importantes. Características de la reproducción sexual. Anotamos acá la primera. O sea, es reproducción sexual. La primera característica es que produce un gran número de individuos. Produce un gran número de individuos. Nos estamos refiriendo, ojo, a las semillas, ¿no? Si estamos hablando de plantas, nos estamos refiriendo en la reproducción sexual a la producción de semillas. Por eso dice, como primera característica, que produce un gran número de individuos. Segunda característica, se tiene una baja tasa de sobrevivencia. Baja tasa de sobrevivencia. Y la tercera característica, que también es importante, existe una diferenciación. Existe una diferenciación de acuerdo a la constitución genética. Ya, esas son las 3 características que nos hablan de una reproducción sexual, ¿no? Donde tenemos un gran número de individuos, es decir, la planta llega a producir una gran cantidad de semillas, pero sin embargo dice que tiene una baja tasa de sobrevivencia. Por eso es que produce un gran número de semillas, ¿no? Porque hay una baja tasa de sobrevivencia. Y que también algo importante sobre la cuestión genética es que cada plantita que se va a producir de acuerdo a la semilla va a tener una constitución genética diferencial. Es decir, no todas las plantas, las plantitas se van a parecer o van a ser semejantes, iguales, idénticas a la planta madre, por ejemplo, ¿no? Entonces va a existir cierto tipo de diferenciación. Entonces esas son las, digamos, las 3 características importantes
que se refieren a una reproducción sexual. De esto vamos a seguir hablando la siguiente clase. Por el tiempo que tengo, no voy a llamar hoy la asistencia, porque no va a alcanzar, pero sin embargo, recordar lo siguiente, ¿no? Que el siguiente martes hemos quedado en que vamos a visitar la estación de Cotacota, vamos a ir a hacer una práctica en relación a la búsqueda de malezas que albergan plagas, indicando o pensando que plagas pueden ser insectos, pueden ser patógenos, y también la búsqueda de malezas que pueden albergar controladores biológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el siguiente martes. Para ello les había indicado que necesitan sí o sí una cámara, ojalá una buena cámara para que puedan sacar las diferentes fotografías, lo cual les va a servir como respaldo de que han hecho la práctica, ¿no? Es decir, nos presentamos allá, uno se va a repartir, va a ir a diferentes lugares de la estación y va a ir en búsqueda de este tipo de malezas para tomarle las fotos. No va a tener mucho sentido cortar la planta, ¿no? y herborizarla, digamos. Lo más importante va a ser tomarle una foto y esas fotos ustedes las van a mandar luego como un informe, ¿no? de su práctica. Entonces va a habilitar un icono donde va a decir que suban su informe. Ustedes ya saben hacer los informes y eso van a respaldar con las fotografías que ustedes van a tomar, ¿no? También pueden aprovechar, como alguien decía, para que hagan su recolección de plantitas para su herbario fenológico. También les puede servir esa salita. Ahora, si es que estuviera un clima así como ahora, o sea, bueno, por lo menos en mi zona está lloviendo, no vamos a poder hacer la práctica, ¿no? Porque en ese tipo de ambiente no vamos a tener buenos resultados. Entonces, necesitamos que sea un día caluroso, digamos, donde no exista esto del frío y tampoco de la lluvia. Entonces vamos a estar con la idea del martes y el lunes, si es que estuviera muy nublado, entonces y pensando que el martes también puede estar así, el lunes en la tarde se les va a mandar un mensaje suspendiendo esta actividad para la siguiente semana. De lo contrario, si todo está bien, si no tenemos estos cambios bruscos, entonces permanece